Vivencias. El todo y sus partes. La columna de Carmen Molinas Bonilla en Vivencias. Ya le damos la bienvenida a Carmen Molinas Bonilla, que hoy nos viene a hablar de la soledad, un tema que se lleva siglos reflexionando, para algunos un lujo, para otros un profundo vacío. Por allí dice un dicho que más vale estar solo que mal acompañado, pero lo cierto es que somos seres sociales por naturaleza. Muy bienvenida, Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti, para la audiencia, para tu equipo. Muy bien, gracias, Andreita. Y tenés razón, sí, para algunos sí. Es un lujo. Un lujo. Y para otros es un castigo. Un castigo, ¿no? Hay de todo. Hay gente que está en el medio también. Sí, pero por supuesto. El equilibrio siempre es lo mejor. Es lo mejor, pero esta pandemia creo que nos ha hecho profundizar diferentes temas. Y uno de los temas es la soledad, que es más viejo que el mundo, pero creo que ha cobrado especial protagonismo también, sí, ¿no? Porque claro, no es lo mismo el aislamiento no deseado que el retiro voluntario, ¿no? Claro. La soledad no implica necesariamente tampoco una separación física, también se puede experimentar estando acompañado. Desde luego que sí. Cuando hablemos, que no va a ser porque no va a alcanzar el tiempo, pero cuando hablemos de la soledad expresada a través del arte, en la pintura, Hopper está mostrando la soledad en sus cuadros, generalmente la soledad acompañada. Y también hay otros cuadros muy buenos de él que está... por ejemplo, una mujer en una habitación de hotel sola absolutamente, bueno, nos muestra la soledad de una manera, de todas las formas. Claro, tiene que ver también con un pararnos en la vida y un vacío existencial, hay veces, ¿eh? Sí, ahora, no olvidemos que la soledad aparece en la historia en un momento ya tardío, ¿no? Cuando hay gente que se la puede permitir. Porque no olvidemos que en la prehistoria y en la antigüedad, la idea de que una persona pudiera vivir separada de sus congéneres resultaba absurda, porque la supervivencia del individuo en el día a día dependía de su colaboración con otras personas. En la antigüedad y en la prehistoria se formaban tribus que tenían incluso roles diferentes, como sucede inclusive en el día de hoy. En aquella época, en las tribus, estaba el cazador, el guerrero, el que defendía, la mujer que cuidaba el fuego, en fin. Había una necesidad del otro, porque una sola persona no podía hacer todo. Entonces, la supervivencia dependía de la comunidad. Así fue una comunidad pequeña. Bueno, de todas maneras, el ser humano vemos que, como siempre, dentro de sus creencias, copia lo que ve, lo que le parece que entiende. Entonces también sucedía que cuando imaginaba mundos sobrenaturales, pensara en pluralidades de dioses. O sea, tampoco los veía como nosotros los que creemos en Dios, que somos monoteístas. No, ellos eran politeístas. ¿Por qué? Porque justamente imaginaban lo mismo que vivían. Entonces había muchos dioses que también tenían poder sobre determinadas cosas, y entonces también había esa multiplicidad que interactuaba entre sí de todas las formas concebibles. Entonces, podemos decir con términos actuales que la soledad tenía mala prensa. Inclusive hay dichos que existen hasta hoy. Ese de no es bueno que el hombre esté solo. Sí, creo que decía, más vale estar solo que mal acompañado. Exactamente, viejo, ¿no? Un dicho muy conocido también, un aporte muy bueno, el tuyo.
Y bueno, entonces también lo vemos en el propio, en la Biblia, en el Génesis. Sí, sí. Dios crea a Eva porque advierte que Adán no será feliz en solitario. Claro. Y en la antigua Grecia, no olvidemos que Aristóteles decía que el ser humano es un animal social. Aparte de hablar de que era un animal político, polis quiere decir ciudad, bueno, para que exista una ciudad tiene que haber un conglomerado de personas, ¿no? Claro. Platón también lo ve como un animal social. La soledad podía ser atributo de los dioses, inclusive de los monstruos, pero nunca de los seres mortales, de los hombres. Entonces, los personajes solitarios de los que hablaba la mitología, en general tenían una connotación negativa. Tú recordarás, por ejemplo, Narciso, un personaje que siempre aparece en solitario porque estaba enamorado de sí mismo, de su belleza. Bueno, él rechaza incluso a la ninfa Eco, en la mitología. Nos cuentan que en castigo de su comportamiento arrogante, la diosa de la venganza, Némesis, hace que se enamore de su propio reflejo en una fuente y tanto se mira que al final se marea y se cae y este semidios muere ahogado. O sea que una connotación muy negativa. Vos viste que en psicología, de esto podría hablar mejor nuestro amigo Schneiderman, se denomina narcisista al egocéntrico. Y no es por casualidad eso, viene de Narciso. Viene de esto que estás contando. ¿Cuántos narcisos conocemos, Carmen? Sí. No los vamos a deschavar al aire, pero creo que la audiencia se va a sentir identificada y debe de conocer unos cuantos. Sí, pero además, ahí encontramos el solitario en compañía, porque conocemos muchísimos narcisos que están en compañía y no se dan cuenta que están en soledad a la vez, porque son tan egocéntricos, piensan solo en sí mismos, se miran en su propio reflejo y no se dan cuenta de lo que está a su alrededor. Así que ahí tenemos una especie de soledad en compañía. Carmen, tengo dos mensajes que me gustaría, si me permitís, ¿Cómo no? compartir, porque me gustaría que también los contestes tú al aire. Encantada. Acá tenemos un mensaje de Estela del Centro que dice: una de las crónicas nominadas de los premios Pulitzer de 2015 se tituló Morir solo en Nueva York. Es la historia de una de las tantas personas que mueren solas, cuyos cuerpos son descubiertos cuando los vecinos denuncian el mal olor que proviene de sus casas. El artículo describe el engranaje estatal que se pone en marcha para liquidar los bienes del fallecido y para encontrar a sus herederos. Me pregunto cómo alguien puede estar tan solo como para que su muerte no afecte la vida cotidiana absolutamente de nadie. Excelente abordaje el de la soledad, Carmen y Andrea. Saludos, Estela del Centro. Bueno, muchas gracias, Estela. Estoy encantada con que te guste el abordaje del tema. Justamente lo que ella dice es un mal de nuestro tiempo. Nosotros estábamos historiando un poco la situación, pero es un mal de nuestro tiempo. Te voy a decir, tú sabes que yo vivo a unos metros de la Plaza Comensoro. Del otro lado, entre Francisco Vidal y bueno, no me acuerdo cómo se llama, yo siempre digo Plaza Comensoro. De un lado, del lado mío se llama Sarabollo, del otro lado no me acuerdo. En Francisco Vidal y esa calle que pasa por el costado de la Plaza Comensoro, hay un edificio, no el de ladrillos rojos que da sobre la Rambla un poco, sino el que está pegado a él, sobre Francisco Vidal. Falleció un primo de una persona conocida mía, que estuvo 15 días muerto, vivía solo, era viudo, no tenían hijos, 15 días, y que fue justamente el mismo ejemplo que pone Estela del Centro, el mismo ejemplo. Y fue tremendo porque, bueno, hubo que derribar la puerta, tuvo que la policía, una cantidad, es una situación tremenda. Y esta persona, más o menos por la autopsia, es que hacía 15 días que estaba muerto.
solo, y fue el portero y los vecinos los que dijeron. Pero te das cuenta que habla de la soledad actual, ¿no? Sí, que es una soledad tan atroz, tan cruel. No es la soledad buscada por, no sé, por Diógenes, por ejemplo. Sí, claro, claro. No es la soledad buscada por el taoísmo o por alguna religión oriental para meditar. No. Es una soledad que realmente desgarradora. Desgarradora, exactamente, es la palabra exacta. Mira, acá Mario nos tiene otro mensaje y te dejo, Carmen, no importa, yo encantada que leas los mensajes y total. Que lleguen mensajes y que los puedas No te escucho, perdón. Que me gusta compartirlos porque así tú los podés Sí, no, y además te digo, total, nosotros tenemos tiempo porque si no lo hacemos hoy, lo continuamos en la próxima, así que desde luego lo vamos a continuar. Es cortito Mario nos dice, creo que las redes sociales han logrado inmiscuirse en todas las grietas de nuestras vidas, en donde la soledad tiene que ver con muchas ausencias y preguntas. Felicitaciones, Mario. Bueno, muchas gracias, Mario. Tienes toda la razón lo que dices, y ahora cuando nos refiramos a la parte actual, justamente vamos a hablar de eso, de las redes sociales, porque las redes sociales brindan una falsa compañía. Claro. O sea, aparentemente uno no está solo, tiene una cantidad de amigos, pero es como Roberto Carlos, con 1 millón de amigos que son virtuales, Carmen. Exacto. No están así, ¿no? ¿Y qué sucede? Te acostumbras a que, y el cumpleaños, tenés 200, 300 felicitaciones. Y la persona es porque justamente, por ejemplo, Facebook le avisó que era tu cumpleaños, entonces lo hace. Bueno, eso es una ventaja que nos avise porque vivimos todos corriendo y bueno. Eso es una ventaja, pero a la vez quiere decir que no es porque estuvo pensando en ti específicamente, es porque, se le avisó y cumplió, punto. Sí. A eso voy. Está muy bien. Continuemos por este análisis que estás haciendo de la soledad, que empezaste desde los comienzos de los tiempos y te interrumpí con los mensajes. No, yo encantada que leas los mensajes. Bienvenidos sean. Bueno, el solitario, como decíamos, aparecía en aquellas épocas antes de Cristo como un personaje extravagante, insólito, que ya mencionamos a Diógenes, por ejemplo, que es 412 al 323 antes de Cristo. Pero también ha salido el mal de Diógenes a partir de esto, ¿no? Un mal tan... el síndrome de Diógenes en realidad lo consideran no por la soledad, sino porque por la acumulación de cosas, cosas. Pero es por temor, temor. Exactamente. Bueno, él vivía solo en ese tonel, según cuenta una historia medio mitológica, vamos a decir la verdad. Me acuerdo de todas esas anécdotas de cuando lo va a visitar el emperador y le dice que quieres, y él le dice que no me quites el sol porque está parado adelante del tonel. En fin, Diógenes es como para hablar una hora de pero en este caso hablamos de la soledad buscada por él, el aislamiento. Él se consideraba incomprendido por el resto de la comunidad. Ahora, en la tradición cristiana ya la soledad va a adquirir un valor con un carácter de sublime. Claro. Porque, en el siglo IV, por ejemplo, había un movimiento de hombres y mujeres que abandonan las ciudades para vivir su fe en los desiertos de Siria, de Egipto, donde llevan una existencia ascética y se llaman monjes. Monje en su acepción griega original viene de monachos. Y monacho significa solitario. Claro. Por eso se empleó para designar a esos cristianos que se retiraban del mundo para buscar en solitario esa unión con la divinidad, ¿no? Pero yo pienso en esta época actual, cuánta gente hace retiros espirituales, retiros y viajes para buscar lo mismo. Es verdad, pero en general los retiros espirituales que hace la gente en la actualidad
son retiros colectivos, o sea, van dirigidos por alguien a un lugar determinado y esa persona que los dirige los enfoca hacia la meditación, hacia compartir determinadas... pero hay algunos que son, o sea, es un aislamiento individual, o sea, sí, van también lo hay, pero se aíslan totalmente. También lo hay, está el aislamiento individual y está el colectivo. En realidad hay más retiros espirituales colectivos que individuales, pero los hay, por supuesto. Bueno, te digo que en la Edad Media se consideraba al solitario como un miserable. Ah, mira. Y se trataba de, pero miserable no de, como nosotros decimos ahora, es un miserable cuando hablamos de una persona malvada, o que es una persona muy, no sé, ¿cómo te podría decir? Muy avara también. Hoy le damos otras connotaciones al término miserable. Pero en este caso, ¿qué querría decir en la Edad Media? Que tenía la miseria de no ser correspondido por nadie. Entonces era un miserable, era un infeliz, era un desdichado. Entonces, bueno, por supuesto que no fue así en el 100% de los casos, porque había personas, esas que uno ve de pronto viviendo en la calle, que lo vemos solos. Hay algunas personas que están acompañadas en la calle, pero por lo general la mayoría vive sola. Bueno, en la Edad Media también había ese tipo de gente. Y bueno, el especialista George Duby dice que esa era la espantosa soledad del miserable social que ha llegado hasta nuestros días. Pero volvemos a lo mismo, el desdichado. Pero en el caso de la Edad Media era considerado un estigma social. No era solamente, era despreciado. Yo te digo que hoy, en ese sentido, socialmente hablando, avanzamos mucho, porque yo conozco personas que duermen, no sé, en la esquina de casa, y uno que duerme y todo el mundo le da una mano, le ayuda, le lleva un plato de comida, le da algo, pero en aquella época no, inclusive había leyes sobre vagancia que llegaron hasta casi nuestros días, y que el que estaba solo durmiendo en la calle se lo levantaba y se lo llevaba, pero no como ahora que se lo lleva a un refugio, sino a la cárcel. Se consideraba que era como un delito de vagancia. Entonces, era la propia palabra que le correspondía, era miserable, desdichado. Ahora, hay una obra a finales del siglo XIII o tal vez el XIV que refleja en términos muy crudos el drama de los más desfavorecidos, ¿no? Y se llama El libro de miseria de Omne. Y lo cito no solamente porque refleja muy bien ese drama, sino porque se llama Omne, y quiere decir que Omne quiere decir hombre. El libro de miseria del hombre, pero toma el término latino omne, que me pareció interesante advertirlo. Bueno, tiene un dicho que dice, aún vos está hablando diríamos, en la lengua de esa época, aunque fuera entendible, pero se referían de una manera muy especial. Hablamos del siglo XIII, fines o principios del XIV. Aún vos, quiero decir, del pobre y del menguado, por su mala aventura de todos es olvidado. O sea, la mala aventura, la mala fortuna, la mala suerte, por todos esos olvidados. Y con la llegada del Renacimiento, ahí el yo va a empezar a ganarle el terreno al nosotros. Entonces, para paliar estas situaciones de miseria, desamparo, surgieron iniciativas diversas. Entonces empezaron a crearse casas de acogida, se pensaron para mujeres en situación de riesgo, como las viudas, huérfanos,
cierta protección social, al extremo que Alfonso X, en las 7 partidas, que se llama así su código legislativo, estableció normas sobre las personas que debían tutelarlos. A falta de parientes cercanos, un juez debía decretar quién iba a tutelar a esa persona para no quedar así en soledad y en la miseria. Ahora, por ejemplo, en 1346, Petrarca, el gran poeta italiano, concluye su obra de la vida solitaria. Y es un tratado en el que glorifica el contacto con la naturaleza lejos de las obligaciones que impone la vida urbana. Petrarca se cansa de las ciudades, las aglomeraciones, le parecen sucias, ruidosas, contaminantes. Estamos hablando de 1346. Y por eso él adquiere una pequeña casa en Vaucluse, en Francia, y lo convierte en un refugio en soledad, lleno de libros. Eso sí, mira que estamos a un día del Día del Libro Uruguayo, y qué interesante mencionar esto, porque la compañía de él son los libros, se entrega a la literatura y a los paseos en la montaña. Y que tiene que ver con esta reclusión que estamos haciendo de alguna manera u otra y que le hemos dado importancia y le seguimos dando importancia a los libros, qué importantes que son, ¿no? Sí, esta es tal cual lo que estás diciendo. Esta idea del sabio que busca paz en el retiro se halla muy presente en la literatura europea. Hoy en día también encontramos, como tú decías, en los retiros espirituales, pero también están los que buscan la paz retirándose a un lugar aislado en el cual meditar. Y hay otros que la buscan y buscan el autoconocimiento, dándose un tiempo, que a veces puede ser 1 hora por día, a veces puede ser un poco más, en el cual se recluyen en solitario, aún en su casa, donde tienen una familia que será numerosa o no, pero se hacen un tiempo para estar en soledad y para estar consigo mismo, diríamos, ¿no? Claro. Bueno, Carmencita, estamos cerrando porque se nos fueron los minutos. Como decís tú, el tema es muy largo. Yo creo que vamos a seguir el próximo miércoles abordándolo. Sí, es un tema muy largo. Si querés te dejo un minutito para cerrar porque ya estamos a las 4 y me tengo que ir a la pausa. Bueno, simplemente digo que en la época de la Ilustración, por el contrario, potencia instrumentos de sociabilidad como salones literarios que cobran un auge inusitado, y que los intelectuales, en lugar de retirarse a esas torres de marfil, por decirlo así, hacen causa común con empresas colectivas como la enciclopedia, y tan importante que ha sido la enciclopedia para nosotros mucho antes de que existiera Internet y su Wikipedia, etcétera. De la enciclopedia y de los enciclopedistas, que no es lo mismo, vamos a hablar en la próxima. Un placer, Carmen. Se pasa tan bien contigo que se pasa volando el tiempo, eso sí. Bueno, me encanta a mí también. Muchísimas gracias, como todos los miércoles, y seguiremos hablando de este tema apasionante que es la soledad y viendo sus diferentes facetas en la literatura, en la historia, en el arte. Un gusto escucharte como todos los miércoles. Te mando un beso enorme. Bueno, lo mismo digo, cariño. Vivencias.